ya está grabándose la charla, así que todo lo que digas va a ser usado en tu contra, Carlos, ¿eh? Está bien. Y ahí te comparto, ahí vas a estar vos a cargo, así que eh, Acá piden que no escuchan el audio, dice. el que no escucha el audio es porque entró mal ahora le explico por chat. Porque los demás. Ahí estás vos. ¿M? Ahí estás vos, como ahora puedes compartir la pantalla, Carlos. ¿Ya la comparto? Sí, compartir la pantalla de tu PowerPoint. Ahí está. Ya estamos. Ahí se ve perfecto. Dale a la presentación abajo ahí. ¿Se ve bien ya? Está. Sí, pero o sea, tenés que ponerlo en modo presentación. Ahí Ahí. está. Ahí está, ahora sí. Perfecto. Ahí le voy a contestar a Cristian. Eh, Vamos a esperar 5 minutitos más. eh, que se termine de entrar la gente. Todos, muchas gracias por estar, chicos. Para nosotros es un placer estar acá y compartir con ustedes por lo menos esto. Nos pareció una buena idea, ya que tenemos mucho tiempo ocioso, eh, compartir y seguir capacitándonos. A mí me parece que nuestra profesión, y hoy se está demostrando, tiene una importancia increíble dentro de la sociedad, y a partir de este virus que ha hecho, no sé qué opinan ustedes, pero para mí va a haber un antes y un después socialmente, no solamente por la gente que muera o se enferme, sino por el desastre socioeconómico que este virus ocasionó. Me parece que de alguna manera la sociedad en conjunto se va a dar cuenta que Messi juega muy bien a la pelota, es un gran tipo tal vez, y no tengo nada en contra de Messi, pero se va a dar cuenta de que los reales ídolos que tiene esta sociedad son los médicos, los terapistas, las enfermeras, nosotros, que cuidamos de la salud, porque sin salud no hay nada. Por más que Messi siga siendo un genio, si se enferma, no va a volver a jugar. Y eso va a depender de nosotros. Hay miles de médicos arriesgando su vida hoy por la sociedad. En Italia ya hay 43 médicos muertos, fallecidos por coronavirus. Y a lo mejor Nike, Adidas y las grandes empresas mañana pongan la foto de uno de ellos en sus remeras. Y a lo mejor, tal vez, Claro. ¿Qué pasa? el personal de la salud, No, estoy el dando la personal de charla la salud para América. sea Hablo en un reconocido rato. y empiece a ganar, no lo de Messi, obviamente, pero sí lo que deberíamos ganar todos los profesionales de la salud. Bien, listo, listo, no Yo creo que eso sin duda va a cambiar, porque la hay sociedad problema. se está dando cuenta de la Listo, importancia chau, chau. que tienen nuestras profesiones. Hoy, eh, el estar codo a codo en los pueblos chicos, por ahí lo van a ver más, aquellos que están en un pueblo chico, el estar codo a codo con los médicos, viendo cómo podemos aportar, qué podemos aportar, más allá de un equipo que nos están pidiendo. Hoy también nos piden conocimiento. Los veterinarios hacemos más emergencias que los médicos. Los veterinarios estamos acostumbrados, más que los médicos, a todo este tipo de cosas. Nosotros pasamos por epidemias como el parvo,
como el moquillo constantemente, y estamos preparados, más que ellos, y es hora de que, como el video que anda dando vuelta por ahí, la charla TED de la doctora cardióloga, que son las mejores cardiólogas del mundo, no sé si lo vieron, donde dice que los médicos y los veterinarios deben unirse, se enojó mi gato, deben unirse para poder sacar adelante esto, no me cabe duda. Carlos, te dejo con tu presentación, te vuelvo a agradecer, muchas gracias por todo, muchas gracias por estar acá, y dale, cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un gusto poder compartir con muchos amigos que conozco y gente que también no conozco la pasión de los que nos dedicamos un poco a la reproducción tanto canina como felina. Y es un buen momento para pasar por lo menos una hora y media, sin escuchar, sin seguir martirizándonos con esta guerra en la que estamos metidos todos, que no muchos por eso dejan de decir que es la Tercera Guerra Mundial, sin balas, pero con bacterias o con virus. No vengo a enseñar nada, vengo nada más que a darle mi experiencia en reproducción y por sobre todas las cosas vengo a aprender de la experiencia de todos ustedes. Como yo digo en todas estas charlas, el que más aprende soy yo, porque yo me llevo la experiencia de 40, 50 personas, mientras que ustedes se llevan quizás algún datito que le puede dar una persona sola, en este caso soy yo. Agradezco esta inquietud del doctor Sergio Sánchez de dar este webinar con muchos temas. Cuando vi lo que él había empezado, dije, tengo que ayudar, tengo que participar, por eso me ofrecí para dar esta charla. Vamos a comenzar entonces hablando de la reproducción del bulldog. Cuánto hay de mito y cuánto hay de realidad en la reproducción del bulldog. Acá nosotros tenemos que tener muy en cuenta la evolución que ha ido teniendo la raza a través del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos que por allá, por el año 1600, tal cual lo está mostrando la diapositiva que están viendo, el bulldog era un perro de una raza de trabajo. Es decir, el bulldog era necesario para las personas, fundamentalmente para los carniceros, porque la función que tenía, en este caso, el perro bulldog, era prender a la media res de la carretilla para que el carnicero pudiera hacer el degüello de la res de la manera más sencilla y más rápida posible. Hoy en día, si nosotros quisiéramos que el perro bulldog hiciera esto, tendríamos cantidades de bulldog muertos, obviamente. ¿Por qué? Porque a través del tiempo ha sido el hombre, como todo lo que toca el hombre, el que ha ido destruyendo esta raza para llegar a las realidades que tenemos hoy. Fíjense que en esa época, esa era la característica fundamental del perro bulldog. Era un perro alto, con una altura de 45 a 50 centímetros a la cruz, cola larga, un hocico obviamente prominente, mucho más prominente que el de hoy en día, una cabeza chica, un cuerpo atlético, que era lo que le permitía trabajar o ser una raza de trabajo. Fíjense, estamos hablando de un peso entre 35 y 40 kilos, pero fundamentalmente con características de raza exclusivamente dedicada al trabajo. A medida que fue pasando el tiempo, llegamos al siglo XIX. En el siglo XIX el bulldog deja de ser un auxiliar de los carniceros para pasar a ser un perro de deporte, es decir, un perro de pelea. Y comienzan a producirse en la raza una serie de cambios que van adaptando la raza de trabajo a directamente una raza deportiva. Durante todo este tiempo trabajó mucho en peleas de perros hasta que comenzaron a dejarse de lado las peleas de perros y empieza entre el siglo XIX y el siglo XX la gran decadencia de la raza bulldog. ¿Por qué? Porque empieza a actuar sobre la raza del ser humano y entonces empieza a buscar caracteres que a las características, valga la redundancia, y a pedido de la sociedad, van haciendo lo que a muchas personas les parecía un perro mucho más lindo
pero un perro mucho más frágil. Fijémonos, gran diferencia que hay entre un perro hace 200 años atrás y el bulldog actual, donde tenemos un hocico muy corto, problemas para respirar, problemas para moverse, tanto en el bulldog inglés como en el bulldog francés. ¿Por qué toda esta introducción? Toda esta introducción es muy interesante porque a partir de que nosotros entendamos la evolución que ha ido teniendo la raza a través del tiempo, vamos a ver también las complicaciones que ha ido teniendo la raza a través del tiempo y las complicaciones que tiene también la raza en la actualidad. Fíjense que en el bulldog, tanto en el bulldog inglés como en el bulldog francés, la pubertad, la aparición de su primer ciclo, se produce entre los 5 y los 11 meses, con un promedio de 9 meses. La edad ideal de los reproductores para iniciar su vida reproductiva es 18 meses o tercer celo. En estos dos primeros tips que nosotros estamos dando, hay mucho de importante también en lo que vamos a ver después con el tema de la reproducción del bulldog. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas se dedican a crear bulldog no porque les guste la raza, sino porque lo ven como un chanchito de alcancía que le puede dar su posible solución económica. Y es así que entonces, si tenemos un primer celo a los 9-10 meses, hay gran cantidad de perras que son servidas entre los 9 y 10 meses, porque si total es una raza que generalmente va a tener dificultad de parto, va a tener problemas de distoxia, va a ser necesario en estos casos realizar una intervención cesárea, da lo mismo, de acuerdo a criterio de muchas personas, criterio que no comparto, da lo mismo hacerla servir a los 9 meses que hacerla servir a los 18 meses. Tenemos que tener en cuenta también que la raza bulldog es una raza que transmite una gran cantidad de enfermedades congénitas. Por lo tanto, tenemos que estudiar de manera muy, pero muy prolija a los reproductores que nosotros vamos a emplear para realizar los servicios, tratando de minimizar al máximo todos los problemas congénitos que podrían darse en distintos cruzamientos. Ejemplo, si queremos dar algún ejemplo, podemos hablarlo, por ejemplo, con la anasarca. Cuando nosotros tenemos anasarca, síndrome de Walrus o síndrome de Morsa, tenemos que tener en cuenta que nunca debemos repetir nosotros un servicio entre dos perros que han dado cachorros con anasarca. De la misma manera que nunca deberíamos repetir un servicio entre cachorros, entre perras que han dado cachorros, por ejemplo, con paladar hendido y labio leporino. En este caso tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que ha sido un problema de la cruza, lo más seguro es que el dueño de la perra le eche la culpa al perro y el dueño del perro le eche la culpa al dueño de la perra. Y no es así, es que la recombinación de estos dos reproductores ha dado la posibilidad de caracteres congénitos indeseables. Por ese motivo, lo que es conveniente es no repetir la cruza, cambiar el macho o cambiar la hembra para ver si de esa manera tenemos cachorros sanos sin ningún tipo de problema que había producido la cruza anterior. Otro de los grandes problemas que nosotros tenemos hoy en día es si le vamos a dar servicio natural o inseminación artificial. En el 90% de los casos de la raza, de los perros bulldog, se decide generalmente por darles directamente inseminación artificial. A medida que nosotros vamos agregando día a día inseminaciones artificiales, a medida que nosotros vamos agregando día a día cesáreas, a medida que vamos agregando o que vamos manipulando la reproducción de la raza, más vamos destruyendo la raza. Por ese motivo nosotros tendríamos que primar como veterinarios el servicio natural y dejar la inseminación artificial como una herramienta más, pero lo más importante sería tratar de lograr o tratar de conseguir la mayor cantidad de reproductores que puedan cruzarse o que puedan reproducirse fundamentalmente a través del servicio natural. ¿Por qué motivo hay un aumento considerable en esta raza de inseminación artificial o de práctica de inseminación artificial? Las características morfológicas de la raza impiden el normal desarrollo del servicio natural. ¿A qué nos referimos en esto? Vamos a ver que son animales que tienen mucha debilidad en el tren posterior, son animales que son excesivamente ñatos, son animales que tienen
las narinas nasales muy cerradas muchas veces, problemas de paladar blando, lo que hace que en todo el proceso de servicio natural, el animal comienza a tener serios problemas, más que nada problemas respiratorios. Y me ha pasado a mí, y he charlado también con algunos colegas, que han tenido problemas, por ejemplo, de desmayos de los machos, fundamentalmente más en el bulldog inglés que en el bulldog francés, de desmayos de los machos cuando estaban haciendo el cortejo para realizar un servicio natural. Tenemos que tener en cuenta también que debido a las características que se le han impreso a esta raza, son muy sensibles al calor, lo que hace que la raza bulldog en general predisponga muchísimo al desarrollo de un golpe de calor. Por ese motivo también, para evitar esto, nos tentamos mucho más a la inseminación artificial. Es cierto también que la inseminación artificial disminuye el riesgo de transmisión de enfermedades venéreas. No lo anula completamente. ¿Por qué? Porque tenemos, por ejemplo, una enfermedad que va creciendo en nuestro criadero. Es una enfermedad que le podemos decir una enfermedad ciega, porque no dan ningún tipo de sintomatología general. La sintomatología es específicamente reproductiva, donde se repiten directamente los servicios sin lograr concepciones, con reabsorciones embrionarias, con nacimiento de cachorros poco viables, como es, por ejemplo, la micoplasmosis, el micoplasma. El micoplasma es una patología infecciosa que afecta muchísimo a la raza, y en este caso tenemos que decir que para que la inseminación artificial evite completamente la transmisión de esta enfermedad, por ejemplo, no debemos dejar que los perros entren en contacto, teniendo en cuenta que el micoplasma puede entrar perfectamente bien por vía aerógena o por vía aérea, y teniendo en cuenta también que las principales fuentes de infección de esta patología son las exposiciones o las ferias donde hay gran cantidad de perros juntos. Y la otra característica por la cual normalmente se decide por realizar una inseminación artificial es porque, dadas las características de la raza y los riesgos que tiene de golpe de calor, fundamentalmente el traslado de ejemplares en época estival, tratando de mejorar la raza, buscando mejores reproductores, se hace bastante difícil por el riesgo de golpe de calor y por el riesgo para la salud del bulldog, por lo que hoy en día está creciendo cada vez más la inseminación artificial con semen congelado, semen refrigerado, en el cual lo que vamos a hacer, vamos a pedir directamente el semen congelado o refrigerado, que llegará directamente por vía aérea y puede realizarse una inseminación artificial perfectamente bien, en condiciones totales de comodidad para la hembra y sin afectar absolutamente para nada al macho. Por eso entonces tenemos en cuenta que todas estas características hacen que la inseminación artificial vaya creciendo cada día más en el bulldog y que vayan disminuyendo cada día más en la raza los servicios naturales. Resumiendo entonces, dijimos que, en primer lugar, es las características de la raza que favorece más a la inseminación artificial que al servicio natural. La sensibilidad al golpe de calor, la prevención de transmisión de enfermedades venéreas y las dificultades de traslado de los animales, fundamentalmente durante la temporada estival. Fíjense que el porcentaje de gestaciones por inseminación artificial en la raza, de acuerdo a un estudio que hice de distintos autores, dice que un porcentaje óptimo es un porcentaje de concepciones de un 70% aproximadamente en la raza cuando nosotros estamos haciendo los servicios en el bulldog inglés, y es un poquitito más alto, entre un 75 y un 78% el porcentaje de gestaciones después de realizar inseminaciones artificiales, por ejemplo, en el bulldog francés. Una vez que realizamos la inseminación, viene todo el proceso de control y todo el proceso de educación de los propietarios para lograr que esa gestación desarrolle, para que esa gestación llegue a buen puerto, para que esa gestación lleve a buen término y nazcan camadas numerosas y viables, para lo cual es importantísimo el control del veterinario. Uno de los grandes problemas que nosotros vamos a tener acá es la gran cantidad de criadores
que quieren jugar al veterinario y comienzan a tomar decisiones por ellos mismos. Es decir, es importante para llevar un buen control de la gestación, llevar a cabo un buen control ecográfico de la hembra que está servida. La primera ecografía, para determinar si hay o no hay gestación, debe hacerse a los 28 días. ¿Por qué a los 28 días? Porque es un periodo de tiempo ideal para poder ver perfectamente el corazón funcionando de los productos, es decir, el corazón funcionando de los embriones que se están formando. Ya se pueden ver el tamaño de los embriones muy pequeño, pero se pueden ver las vesículas, y es un periodo muy crítico, porque a los 28 días es cuando se producen fundamentalmente los desprendimientos placentarios por edema de placenta, producidos ya sea por causas infecciosas o producidos por causas hormonales. En el caso de las causas infecciosas, estamos hablando, por ejemplo, del micoplasma, puede haber también causas infecciosas con un desprendimiento a los 28 días por causa de Brucella canis, y también es importante este edema y desprendimiento por hipoluteolismo, es decir, por una falta de desarrollo de cuerpo lúteo que hace que tengamos una menor producción de progesterona, y esta menor producción de progesterona va a afectar directamente el desarrollo general de la reproducción. Es importante también realizarlo a los 28 días, porque una confirmación de una gestación a los 28 días hace necesaria ya la educación o la charla entre el propietario y el médico veterinario, que le va a indicar al propietario que ya dentro de una semana aproximadamente tiene que comenzar con el cambio en la alimentación, el cambio en el ejercicio del animal, para lograr que esa gestación siga llevándose de forma perfectamente armónica y normal. ¿Por qué? Porque el bulldog es un perro que está muy predispuesto a desarrollar obesidad, es un perro que está muy predispuesto, si no tiene un buen sistema de alimentación, a desarrollar una diabetes gestacional, y eso hace que muchas veces los propietarios, después de haber realizado un servicio o después de haber realizado una inseminación artificial, comiencen a cambiarle el alimento de manera rápida y comiencen a darle alimento mucho más nutritivo, mucho más proteico a partir del día siguiente que finalizó la inseminación o la gestación. No corresponde, porque vamos a cargar directamente, en estos casos, lo vamos a cargar al animal de grasa, pero no le va a favorecer para nada el desarrollo de los cachorros, porque si nosotros podemos ver el desarrollo embrionario de un cachorro, vamos a ver que hasta los 35 días aproximadamente, 30 a 35 días, se produce lo que se llama la diferenciación completa del cachorro. Es decir, se forma, hablando de manera grosera, el muñequito completo, y a partir de este momento es cuando comienza a crecer el cachorro, y crece exponencialmente. Es decir, hasta los 35 días el cachorro va a diferenciarse, va a formarse, y a partir de los 35 días va a crecer hasta el momento del nacimiento. Este periodo, este primer periodo, ya lo vamos a volver a ver, es un periodo muy importante en la formación del cachorro, más habida cuenta de los problemas congénitos que arrastran estas razas, fundamentalmente paladar hendido, labio leporino, espina bífida, anencefalia, por lo cual es conveniente en estos casos, si ya el día siguiente al último servicio o a la última inseminación, de comenzar a darle al cachorro, perdón, a la perra, ácido fólico. El ácido fólico son 5 miligramos por kilo por día, 5 miligramos totales por día a la perra, y este ácido fólico, ¿qué mejora? Mejora muchísimo todo el sistema enzimático de reproducción celular, y favorece perfectamente bien al cierre del tubo neural, al cierre de la fisura palatina, al cierre de los labios y al cierre también de las suturas craneanas, impidiendo o disminuyendo, no impidiendo, disminuyendo la prevalencia de enfermedades neurológicas tales como espina bífida, como hidrocefalia, alteraciones de paladar hendido o alteraciones también del labio leporino. Por eso es tan importante la administración durante los primeros 30 días de gestación. Después de los 30 días de gestación, el ácido fólico ya no tiene importancia. De la misma manera, este primer periodo, estos primeros 28 o 30 días de gestación,
es un periodo que es sumamente importante en todo lo que respecta a la medicación de la hembra. ¿Por qué decimos que es un periodo importante en lo que respecta a la medicación de la hembra? Porque como es el periodo en el cual se está diferenciando, cualquier fármaco que nosotros podamos dar que actúe sobre la diferenciación puede dar lugar a efectos teratológicos. Por ejemplo, la administración de corticoides durante la primera mitad de la gestación puede traer como consecuencia desarrollo de labio leporino y paladar hendido. ¿Por qué? Porque el labio leporino y el paladar hendido se cierran perfectamente entre el día 28 y 30 de la gestación. La administración de grisofulvina, por ejemplo, de glucocorticoides también, durante estos primeros 28 días, puede provocar una gastrosquisis o una toracosquisis. ¿Por qué? Porque casualmente los órganos entran completamente dentro de la cavidad abdominal entre el día 28 y el día 30 de la gestación. O sea que fíjense lo importante que es este primer mes de gestación y lo importante que este primer mes de gestación esté bajo estricto control veterinario para garantizar de esta manera el buen desarrollo de los cachorros y un buen desarrollo gestacional. A los 45 días vamos a hacer una segunda ecografía. ¿Para qué? Para ver cómo va evolucionando esa gestación, para ver si tenemos la misma cantidad de embriones que los que vimos nosotros el día 28, para ver si ha habido o no ha habido reabsorciones embrionarias, para ver si todos están desarrollando perfectamente bien, y seguimos directamente con un buen plan alimenticio y con un buen plan de ejercicio, que el bulldog lo necesita mucho, fundamentalmente la perra. Y después viene el periodo de parto prácticamente, lo que significa que a partir del día 58 lo que es conveniente es hacer una ecografía para controlar bien lo que es el diámetro cefálico de los cachorros, para controlar la frecuencia cardíaca de los cachorros y su relación con el canal de parto. A partir del día 58, acá lo ideal, ya vamos a ver a medida que vayamos avanzando en esta charla, es conveniente hacer un monitoreo fetal diario y a veces 2 veces por día para determinar en qué momento se produce fundamentalmente el estrés fetal, para ver en este momento si hay un estrés fetal y no hay desarrollo de trabajo de parto, en pensar, sí, seriamente, la necesidad de que el veterinario comience a actuar en este parto. Es decir, ya sea a través de la inducción, que vamos a ver si es conveniente o no, o a través directamente de la intervención quirúrgica de una cesárea para lograr la mayor cantidad de cachorros vivos y viables. Vamos a hablar entonces, ya cuando nos estamos metiendo directamente en el parto, vamos a hablar entonces nosotros de qué es una distosia. Y vamos a decir o nombrar que la distosia es la incapacidad de la perra para expulsar el feto a través del canal de parto sin ningún tipo de ayuda. La incidencia en la perra es del 5%, pero hay en ciertas razas que puede ser mayor al 90%. Acá vamos a meternos un poquitito en el tema de cuál es el porcentaje de partos normales en la especie canina. Es muy difícil determinar el porcentaje de partos normales en la especie canina, porque para poder determinar ese porcentaje de partos en la especie canina, dependemos mucho de la población estudiada. ¿Qué significa que estamos dependiendo mucho de la población estudiada? Que si nosotros dentro de la población que estamos estudiando tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de braquicefálicos, dentro de los cuales podemos tener bulldog inglés, bulldog francés, Boston Terrier, por ejemplo, va a hacer que este porcentaje de distosias aumente muchísimo. Mientras si estamos trabajando con razas, con perros mestizos, o una raza ovejero alemán, por ejemplo, o razas que no tienen problemas de distosia, va a disminuir mucho. Ahora, si nosotros vamos a una población pura de bulldogs, tenemos que tener en cuenta que el bulldog francés tiene un porcentaje de distosias de entre un 10 y un 15%, puede llegar hasta un 20% de partos naturales, perdón, partos normales de eutosia, y un 80% de distosias. Mientras que en el bulldog inglés, el porcentaje de eutosias o partos normales llega hasta un 10% y el porcentaje de distosias o partos, los cuales es necesario que el veterinario intervenga a través de la cesárea, llega muchas veces el parto distóxico hasta un 90%. El objetivo que tiene el veterinario en el tratamiento de la distoxia es el de maximizar la supervivencia de los cachorros y de la madre
tanto por razones éticas como por razones financieras. Fíjense que la distosia es un proceso que produce dolor, sufrimiento y estrés intenso en la hembra que está siendo afectada por una distosia. Este malestar se intensifica en las razas braquicefálicas, ya que a menudo tienen problemas generales preexistentes, como la respiración, que puede conducir a la dificultad de lidiar con el estrés y el esfuerzo físico. Acá viene un problema, es decir, aquel que tiene un perro bulldog, una perra bulldog, y la va a hacer tener una cría, y le hace hacer un servicio, y viene a preguntar directamente al veterinario cómo va a ser el parto, y el veterinario le indica, por ejemplo, que hay una alta posibilidad o probabilidad de que ese parto termine en una distosia y termine en una cesárea, muchas veces el propietario se sonríe y dice, todos quieren llevarla a la operación o a la cesárea, ¿por qué? Y ahí viene la gran explicación que le tenemos que dar nosotros con respecto a esto. Fíjense que los bulldogs, tanto inglés como francés, por ejemplo, tienen una musculatura abdominal muy laxa, una musculatura abdominal muy débil, lo que hace que la prensa de la musculatura abdominal no sea una prensa fuerte en el momento del parto. A su vez, también son de un tórax bastante prominente, tienen serios problemas respiratorios, y más que nada cuando hay problemas de paladar elongado o problemas de narinas estrechas. A su vez, son animales que tienen generalmente cachorros grandes, y son muchas veces las camadas que son numerosas, hacen que todo este conjunto de características que vemos facilitan el desarrollo de una patología de parto o faciliten directamente el desarrollo de una distosia. ¿Por qué motivo? Porque cuando hay gran cantidad de cachorros en el útero se va hacia abajo, como no hay una musculatura abdominal fuerte, este útero que se va hacia abajo empuja la musculatura abdominal hacia abajo y a su vez empuja el cuello del útero hacia abajo de la pelvis. Eso hace que en el momento del parto, cuando la perra tiene que comenzar a pujar, empieza con las contracciones uterinas y esto hace que el cachorro que tiene que nacer va empujando y va llegando hacia la parte de la salida del canal blando de parto. Pero este canal blando de parto se encuentra péndulo por debajo de la zona abdominal, lo que cuesta muchísimo para que el cachorro pueda ir directamente y subir. A su vez tenemos un problema serio. Si el cachorro viene de cabeza, es decir, un parto cefálico, tenemos que tener en cuenta que el bulldog es completamente ñato, y esta característica del cachorro hace de que su hocico no pueda penetrar en el cuello del útero como un ariete, y con cada pujo que hace la perra, ese mismo hocico es el encargado de ir abriendo ese cuello uterino. Y si viene de patas, es decir, viene de forma pelviana, el problema más grande que nosotros tenemos con el bulldog es ese tórax prominente que hace que muchas veces el tórax también se trabe directamente en el canal duro de parto de la madre y sea una consecuencia de una distosia. Asimismo también, el bulldog es muy predispuesto a desarrollar anasarcas o edemas, lo que hace que los cachorros sean mucho más grandes de lo normal y que impiden también el desarrollo de un parto normal. Todo esto sumado a que todo este esfuerzo que debe realizar la hembra para lograr una expulsión y para facilitar la expulsión de los cachorros, viene potenciado por la dificultad respiratoria que generalmente tienen los perros bulldog, lo que hace que el animal, o sea que la perra, se agote rápidamente. Uno de los grandes problemas que nosotros vamos a tener es que muchos de los propietarios dicen, mi perra va a tener cría normal, no le voy a hacer cesárea, perfecto, y comienza el trabajo de parto, sigue el trabajo de parto con el primer cachorro, el segundo cachorro, el tercer cachorro, y a partir de ese momento empieza un agotamiento físico de la hembra que hace que muchas veces tengamos nosotros que intervenir o tengamos que realizar una cirugía o una cesárea ante una hembra totalmente agotada, ante una hembra cansada, que a su vez tiene serios riesgos porque este agotamiento ha producido un estrés y ha provocado, obviamente, alteraciones en la fisiología normal de la perra.
La diabetes gestacional es una patología que se observa con más frecuencia en esta raza. No es de gran frecuencia, pero sí con más frecuencia en la raza Bulldog que en las otras razas. Se produce cuando la perra está preñada y el cuerpo no produce suficiente cantidad de insulina o no puede usar la insulina que produce en forma correcta. Los síntomas de la perra son poliuria, polidipsia, orina poco, una orina muy poco concentrada, pérdida de peso a pesar de que la perra está comiendo mucho. Y los problemas que trae es que puede traer o producir macrosomía fetal, es decir, cachorros de gran tamaño, hipoglicemia y distoxia. El tratamiento en estos casos es un ejercicio perfectamente adecuado para el bulldog, para la perra bulldog en gestación, una dieta adecuada con gran cantidad de fibras y eventualmente, si es necesario y el criterio del profesional lo aconseja, la utilización de insulina para lograr disminuir de esta manera la glucosa en sangre. La diabetes gestacional es una de las patologías que va a remitir en forma espontánea inmediatamente después del parto. Toxemia de la gestación, otra de las patologías que por allí se pueden llegar a ver en el bulldog, produce alteraciones en el metabolismo de los hidratos de carbono, generalmente sobre el final de la gestación. Los signos que produce la toxemia gestacional son debilidad, incapacidad para estar en pie y puede llegar a producir convulsiones y coma. En estos casos debemos hacer un perfecto diagnóstico diferencial con hipoglucemia y con hipocalcemia. El diagnóstico es la presencia de cuerpos cetónicos en orina por la ausencia y ausencia de glucosa en orina, obviamente. El tratamiento en el caso de una toxemia gestacional perfectamente diagnosticada es mejorar la nutrición, administrar proteínas en la dieta y en casos muy graves se recomienda la interrupción de la gestación. El pronóstico en estos casos depende de la severidad de la condición que van desde la recuperación sin complicaciones a la muerte de las crías y en casos muy graves también a la muerte de la hembra. ¿Cuáles son las causas que van a predisponer a la distoxia en esta raza fundamentalmente? En primer lugar, camadas muy numerosas, que como ya dijimos, por las características corporales del bulldog y las características de tonicidad de su musculatura abdominal, hacen de que el abdomen quede muy péndulo, lo que hace que el útero baje mucho y cueste mucho trabajo hacer todos los movimientos y las contracciones necesarias para la expulsión de los cachorros. El síndrome del cachorro único es otra de las patologías que predispone muchísimo al desarrollo de una distoxia. Cuando hay un solo cachorro, no se alcanza a tener la cantidad de glucocorticoides necesarios en el momento final de la gestación, donde el estrés del cachorro es el que va a producir o el que va a desencadenar todo el mecanismo fisiológico del parto, y por lo tanto queda una gestación prolongada con un gran desarrollo del cachorro y a último momento este gran desarrollo del cachorro es otra de las causas que va a llegar a provocar una distoxia. Por ese motivo, cuando nosotros estamos controlando una gestación con un cachorro único, tenemos que ser muy cuidadosos sobre el final de la gestación para ir controlando si este cachorro va a ir a terminar en un parto normal o va a ser necesario realizar una cesárea. En esto es muy importante tener en cuenta las características físicas del cachorro, el diámetro cefálico del cachorro y a su vez también la situación de estrés del mismo. La mala nutrición durante la gestación, el exceso de gordura en la hembra hace que la hembra tenga mucho más dificultad, fundamentalmente del punto respiratorio, del punto de contracciones uterinas, para desencadenar esta gestación. Esto está perfectamente relacionado con otra de las causas, que es la obesidad. Enfermedades que puede haber tenido durante la gestación también son causas que pueden llevar a producir un aumento en el índice de la distoxia, conformación de la raza, alteraciones congénitas del canal duro y o blando de parto. Ustedes van a ver que en el bulldog francés, más que en el bulldog inglés, se nota muchísimo de hiperplasia de piso de vagina o prolapso de piso de vagina, en muchos casos muy notorio, con la exteriorización endona fuera de la vulva, y en otros casos que lo podemos diagnosticar a través de la palpación digital de la vagina, y muchas veces esta hiperplasia de piso, este prolapso de piso de vagina,
se constituyen en verdaderos obstáculos para el normal desencadenamiento de parto, lo que hace de esta manera que sea otra de las causas predisponentes de la distoxia. Y otra de las causas son también tanto las hernias abdominales como las hernias inguinales que pueden darse en estos casos. Y el problema que se da es que si son hernias muy grandes, van a dificultar notoriamente más todavía el trabajo de parto porque el útero muchas veces se escapa a través de la hernia. Y si son hernias muy pequeñas, el problema que nosotros tenemos, como me ha pasado, y he charlado con algunos colegas y ha pasado también, que entra por allí una pequeña porción del útero y dentro de esa porción se va desarrollando un cachorro gestante y queda un cachorro gestante dentro de esa hernia. Generalmente esto se da en las hernias inguinales, en cuyo caso lo que es conveniente es trabajar en forma rápida, hacer una cirugía de la hernia inguinal y a posteriori ver sobre el final de la gestación si se puede ir a un parto normal o directamente a la realización de una cesárea, pero manteniendo la totalidad de los cachorros vivos o viables. Otro de los problemas que nosotros vamos a tener es la pregunta que nos van a hacer generalmente sobre por qué motivo las camadas son muy poco numerosas. En la mayoría de los casos, las camadas poco numerosas se dan fundamentalmente por mal manejo del servicio, mal manejo del momento de la ovulación y mal manejo del servicio. La inseminación artificial con semen fresco produce generalmente una disminución de un 15% en las camadas, con semen refrigerado un 15%, con semen congelado entre un 25 y un 31%. La edad crítica, la edad de la madre, se produce cuando el promedio de la camada disminuye un 15% sobre el promedio general de la raza. En razas grandes, en molosos, esto se da generalmente a los 5 años, en razas medianas entre 5 y 8 años, que es el caso fundamentalmente del bulldog inglés, y en razas pequeñas se da hasta los 10 años. La alimentación también puede ser un causal de una camada, de camadas poco numerosas, donde tenemos una alimentación con un porcentaje menor a un 22% de proteínas, disminuye notoriamente el tamaño de la camada. Y acá viene otro detalle sumamente importante, el inbreeding. La mayoría de los criadores son paladines del inbreeding. Saben hacer el inbreeding y fijan caracteres y sacan caracteres y fijan colores y sacan colores cruzando con la madre, con el primo, con el abuelo, con el tío. Y ni siquiera los veterinarios estamos con capacidad de manejar un inbreeding de manera seria. Es decir, si tenemos en cuenta las distintas características y los genes que actúan para cada una de las características, necesitamos de un genetista experimentado para poder llegar a determinar los beneficios de un inbreeding en una lechigada, por ejemplo, para mejorar las características o para mejorar una raza en este caso. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el inbreeding mal manejado, manejado en forma casera, porque en este caso prácticamente cuando se hacen los inbreeding los veterinarios no tenemos nada que ver, pues son ejercicios que realizan generalmente los propietarios, se traducen en la transmisión de caracteres hereditarios indeseables en lugar de producir caracteres hereditarios que estarían mejorando las características, en este caso, de la raza o las características, en este caso, directamente de nuestros perros. Bueno, causas de distoxia específicamente en la raza, en la raza bulldog, tanto sea inglés como francés. Dentro de las causas fetales, una de las causas más importantes de distoxia es la cabeza, donde tenemos que tener en cuenta el gran tamaño de cabeza que tiene generalmente el bulldog y ñato, es decir, sin hocico, donde el hocico forma una parte importante en el desarrollo del parto, porque el hocico, como dijimos antes, se va colocando como ariete en el cuello del útero y con cada pujo o con cada contracción, este hocico directamente dentro del cuello del útero va provocando la apertura y la dilatación paulatina del cuello del útero. Otra de las causas, que la que ya citamos anteriormente, es la gran amplitud de pecho. Son animales de pecho muy ancho, y cuando el animal viene en posición pelviana, es decir, que el animal viene de cola, una de las principales causas de traba que se producen es el pecho que se localiza o se ubica obstruyéndose directamente con la parte pelviana del canal duro de parto.
cara plana y hocico inexistente, los que ya hablamos, y fetos muchas veces excesivamente grandes para la madre en la relación feto-materna, y también en el bulldog, en ambas razas de bulldog, la predisposición al desarrollo de anasarca, edema congénito letal, o síndrome de Morsa, o síndrome de Aguas, en el cual el cachorro afectado tiene muchas veces un peso superior de 3 a 5 veces, muchas veces, el peso normal de un cachorro para la raza. Esto en lo que respecta a causas fetales que van a producir distoxia. Dentro de las causas maternas que pueden llegar a producir distoxia, tenemos una atonía uterina primaria, generalmente producida por la obesidad de la madre, es decir, el excesivo peso de la madre lleva a la falta completa de tono, tanto sea de útero como tono de la musculatura abdominal, que predispone al desarrollo de esta patología. Una atonía uterina hereditaria, diríamos hereditaria y racial, porque el mayor porcentaje de distocias en la raza está dado por una atonía uterina primaria. Una disminución en el nivel de calcio sérico que se complementa con las dos pautas anteriores que dimos, una atonía secundaria, en el caso de una atonía secundaria se da por un agotamiento, y este agotamiento se da en partos largos, partos dificultosos, que se dan generalmente con la presencia de cachorros muy grandes, la presencia de cachorros con anasarca, o la presencia de camadas excesivamente numerosas, que hacen que a futuro el parto produzca un agotamiento sobre la mitad del mismo, produciendo después una quietud completa que, si no se interviene rápidamente, produciría la muerte de los cachorros restantes que están dentro del útero y dentro de la cavidad abdominal de la perla. La debilidad de la musculatura abdominal, un hecho importante a tener en cuenta fundamentalmente en estas razas. El canal duro de parto estrecho, por las características fenotípicas que se le han ido dando a la raza a través de la evolución, a través del tiempo, por la profundidad del útero grávido, que hace que el útero caiga dentro de la cavidad abdominal, por esa debilidad de la pared de la cavidad abdominal, que hace difícil que el cachorro pueda remontar el útero, pueda salir y pueda salir a través de un parto normal. Y también existen en esta raza torsiones uterinas y rupturas de útero que se dan generalmente por excesivo movimiento de los animales, o la ruptura de útero en el caso, por ejemplo, de fundamentalmente de la presencia de cachorros muy grandes, la presencia de cachorros con anasarca, o trabajos de parto muy fuertes con una obstrucción de alguno de los cachorros en el canal duro de parto. Atonía uterina. Vamos a definir entonces a la atonía uterina primaria, cuando el miometrio no es capaz de contraerse lo necesario con el objeto de la expulsión fetal, y tenemos una atonía secundaria, cuando el miometrio directamente no es capaz de contraerse como causa de fatiga muscular. La atonía secundaria no es la única causa de una distoxia. O sea que acá vamos a ver que la atonía primaria o inercia uterina primaria es cuando directamente no se produce el más mínimo trabajo de parto llegado el tiempo de nacimiento. Mientras que la atonía secundaria es que ya ha habido nacimientos, pero llega un momento que la fatiga muscular, la fatiga de esa hembra, hace de que ya no tenga más posibilidades de contracción, ya sea ni de contracción del útero, ni de contracción de la pared abdominal. La atonía secundaria generalmente siempre viene acompañada por camadas numerosas, por la presencia de algún cachorro con anasarca sobre la mitad de la gestación, por una mal posición fetal, por algún tipo de defecto congénito distinto al defecto a los defectos que nosotros ya habíamos hablado, que son los que van a desencadenar una atonía secundaria. Para que se produzca un buen trabajo de parto, tenemos que tener un nivel óptimo en la proporción de calcio-fósforo durante la alimentación de la gestación, y la relación debe ser 1 a 0,8 para que sea una proporción exacta que permita un buen estado de la hembra y a su vez unas buenas posibilidades de contracción tanto de la musculatura uterina como de la musculatura abdominal en el caso de la hembra. ¿Cuáles son los principales síntomas de distoxia los cuales nosotros tenemos que tener en cuenta? Y no solamente
tenemos que tener en cuenta si no tenemos que educar al propietario también para que sepa cuándo necesita llamar con urgencia o con insistencia al veterinario o cuándo tiene que quedarse tranquilo. Vamos a ver entonces que si tenemos más de 6 horas desde el comienzo del trabajo de parto y no hay nacimiento, estamos ya directamente ante una distoxia. Cuando comenzó el parto y pasan más de 2 horas entre nacimiento de cachorro y cachorro, estamos también con una distoxia en ciernes. El nacimiento de cachorros muertos también está indicando que estos cachorros han muerto porque ha habido una alteración en el parto, el cachorro no ha nacido cuando correspondía y el estrés producido en el cachorro ha producido la muerte de uno o de varios cachorros o del total de los cachorros que quedan. También se considera como síntoma de distoxia la presencia de cachorros en el canal de parto sin contracciones abdominales ni nacimiento de cachorros, un trabajo fuerte de parto sin alumbramiento por más de 60 minutos, agitación por parte de la hembra, tenesmo y temblor persistente en la madre sin nacimiento de cachorro, decaimiento, vómitos y fatigas, secreción de fluidos de color por vulva. Dejamos el estrés fetal. ¿Por qué? Porque es el síntoma y signo más importante a tener en cuenta cuando nosotros vamos a tomar la decisión de intervenir o no a través de una cesárea. Es decir, cuando nosotros consideramos un estrés fetal, nosotros consideramos estrés fetal cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 180 del cachorro, o de los cachorros, es inferior a 180 pulsaciones por minuto. ¿Eso qué significa? Que si nosotros hacemos una cesárea, después de haberla diagnosticado perfectamente bien a la distoxia y todo, cuando tenemos una frecuencia cardíaca entre 170 y 180 pulsaciones por minuto, la viabilidad y la supervivencia de los cachorros nacidos no va a variar prácticamente con la supervivencia y viabilidad de los cachorros nacidos por un parto natural. Pero cuando nosotros comenzamos a hacer una cesárea con una frecuencia cardíaca del cachorro, de los cachorros, inferior a 160 pulsaciones por minuto cardíaca en los cachorros, ya la supervivencia y la viabilidad de los cachorros empieza a bajar en forma directamente proporcional con la disminución de la cantidad de la frecuencia cardíaca en los cachorros. Y la secreción de los fluidos por vulva también es algo importante a tener en cuenta, habida cuenta que, por ejemplo, el tapón mucoso, que produce una mucosidad de color opalescente que sale a través de la vulva, se empieza a producir 48 horas antes. Y muchas veces viene la pregunta del propietario, mi perra empezó a largar como un moco por vulva, es normal 48 horas antes, no hay ningún tipo de problema. Ahora, sí tenemos que comenzar a asustarnos, por ejemplo, si el color de la secreción que sale por vulva es de color verde. Si es de color verde, verde intenso, significa que ya ha habido un desprendimiento placentario, que ya había comenzado un trabajo de parto, pero que no se está exteriorizando en la perra. La aparición de un líquido de color verde intenso, verde color esmeralda, está indicando que tenemos que intervenir dentro de las 3 horas, porque si no vamos a tener problemas de supervivencia de los cachorros. La presencia de sangre, si la presencia de sangre es esporádica y unas pequeñas gotas de sangre, no nos tenemos que asustar porque pueden ser consecuencias de desprendimiento placentario, pero si la secreción de sangre es constante, abundante, profusa, tenemos que actuar rápidamente dentro de lo posible. Si tenemos un ecógrafo, hacer una ecografía, sino ver si es necesario realizar en este caso una cesárea de urgencia rápido por la presencia de una ruptura uterina. La presencia de color negro por vulva está indicando muerte fetal. Y la presencia de color negro con olor fuerte, pútrido, está indicando muerte fetal y putrefacción de los cachorros, lo que hace necesaria la intervención, en este caso ya prácticamente para salvar la vida de la hembra, pero no la vida reproductiva de la hembra. Y otro detalle importante, muy importante a tener en cuenta, que estaría indicando la necesidad de realizar una cesárea inminente, es, por ejemplo, cuando al romperse la bolsa coriolantoidea del cachorro que está próximo al nacimiento, el color o la coloración del líquido es de un color amarillo azafranado, es de un color amarillo intenso, porque esto estaría indicando ya
una contaminación de meconio en el líquido amniótico. Y esta contaminación de meconio en el líquido amniótico es lo que me puede desencadenar el síndrome de aspiración meconial del neonato, que se va a traducir en patologías respiratorias cuya intensidad va a variar de leve a grave, comprometiendo inclusive la vida del cachorro, según el grado de precocidad o de momento en el cual se haya podido diagnosticar esta presencia de de meconio en el líquido amniótico, que se caracteriza por este aumento de la pigmentación del mismo. Habida cuenta que el líquido amniótico debe ser un líquido apenas blanco, apenas grisáceo y totalmente transparente. ¿Qué exámenes complementarios tenemos que hacer nosotros para llegar a diagnosticar el estado general de la perra y si vamos a necesitar o no una distoxia? Radiografía después de los 50 días es útil. Sí, puede ser útil, porque con la radiografía después de los 50 días vamos a poder ver con exactitud la cantidad de fetos que tiene gestando esta perra. Y a su vez vamos a poder medir la relación existente entre la cabeza del cachorro y la pelvis de la madre para poder ver si realmente va a ser una relación óptima para un parto normal o va a necesitar de la ayuda o del auxilio del profesional para tratar de eliminar para tratar de solucionar un problema de distosis. La ecografía. La ecografía ya hablamos que es importante a partir de los 58 días. La química sanguínea es importante fundamentalmente y más que nada para determinar el nivel de calcio sérico, para determinar los problemas de una hipocalcemia subclínica que estaría produciendo por allí una atonía primaria, y también es importante determinar el nivel de progesterona en sangre, que en el momento de desencadenamiento del parto debe tener menos de 2 nanogramos por mililitro de progesterona en sangre, lo que estaría indicando ya el comienzo del desarrollo de una distoxia. Y también es sumamente importante en estos casos realizar el monitoreo fetal. En este caso el monitoreo fetal es sumamente importante porque a través de este monitoreo fetal nosotros vamos a poder ver o vamos a poder medir el grado de estrés que tiene el cachorro, y este grado de estrés que tiene el cachorro va a determinar si es necesario intervenir o no intervenir en este parto. Por ese motivo, ya sobre el momento fundamental de la gestación y sobre el momento del parto, es conveniente siempre realizar este monitoreo fetal todos los días, y aunque sobre el final muchas veces hay que hacerlo 2 veces por día, controlando la frecuencia cardíaca de los cachorros para poder determinar de esta manera la necesidad o no de realizar una intervención cesárea. ¿Podemos realizar un tratamiento médico de la distoxia? Se puede realizar un tratamiento médico de la distoxia, pero para realizar este tratamiento médico tenemos que tener en cuenta una serie de ítems. Fíjense que tenemos que tener en cuenta y analícenlo bien en forma pausada y en forma pensada para ver si podemos o no realmente hacer un tratamiento médico de la distoxia. Tenemos que tener un canal de parto anatómica y fisiológicamente normal, es decir, un canal de parto dilatado o dilatándose en forma progresiva que permita el normal pasaje del o de los cachorros. Tenemos que tener una normal apertura del cuello uterino. Tenemos que tener un tamaño fetal normal en relación con el canal duro y el canal blando de parto. Debemos tener una ausencia de obstrucciones de cualquier naturaleza de canal de parto. Y lo que es importantísimo es que lo que tenemos que tener es no más de 2 fetos en el útero. Es decir, si tenemos más de 2 fetos, no es conveniente bajo ningún punto de vista llegar a realizar un tratamiento médico de la distoxia, porque generalmente vamos a fracasar y vamos a tener que llegar a un tratamiento quirúrgico con un animal totalmente agotado, cansado y estresado. Es decir, un tratamiento médico de la distoxia puede hacerse cuando queda 1 o como máximo 2 cachorros dentro del útero. ¿Cómo se hace el tratamiento médico de la distoxia? El tratamiento médico de la distoxia se utiliza gluconato de calcio y oxitocina.
La oxitocina, recuerden que es una hormona proteica producida o almacenada directamente en la neurohipófisis, que en el momento de parto estimula las contracciones uterinas y después del parto es la que produce la contracción de los acinos lácteos para producir la bajada de la leche. Ahora bien, la oxitocina es una droga que ayuda muchísimo a la inducción del parto en todas las especies que son uníparas. Por ejemplo, el ser humano y cualquier otra especie unípara. En las especies multíparas no es lo más indicado porque la oxitocina no produce una contracción selectiva del feto que tiene que nacer, sino que produce una contracción en masa de todo el útero. Esa contracción en masa de todo el útero hace que se produzca el desprendimiento placentario en forma casi simultánea de todos los cachorros, lo que hace que los últimos cachorros, en el momento de llegar al momento de parto, si los puede eliminar, lleguen ya con un estrés grande por una acidosis metabólica y respiratoria producida en todo este periodo que tienen antes de nacer. Las contraindicaciones que tienen son, como dijimos recién, compresión y desprendimiento placentario prematuro, alteraciones en el ritmo cardíaco de la madre, hipoxia y muerte fetal, ruptura uterina y hemorragias uterinas. Estas son las complicaciones que puede tener la realización, obviamente, de un tratamiento médico en el caso de las distosis. Otro tema importante, en el cual muchos de ustedes quizás ya se hayan enfrentado, es la palpación digital. La palpación digital es el placer de muchos, en el buen sentido de la palabra, les pido por favor, el placer de muchos criadores. ¿Qué hacen? Directamente inducen a la realización de contracción haciendo una palpación vaginal con un pellizco sobre el techo de la vagina. Eso se hace una sola vez para ver si hay reflejo de Ferguson, para ver si hay reflejo de contracciones uterinas. Pero el estar haciéndolo cada media hora, cada 2 horas, es molestar a la perra, colocarla en una situación de estrés y no logrando absolutamente nada. O sea que con la palpación digital es diagnóstica, pero no es un tratamiento. El gluconato de calcio al 10% se utiliza, fíjense, de 0,5 a 1 mililitro por kilo de peso por vía venosa lenta con monitoreo cardíaco para evitar colapsos cardíacos. Y la oxitocina se realiza 10 minutos después de la administración de calcio y después de colocada se esperan 30 a 45 minutos, que es lo que dura la oxitocina y el efecto de la oxitocina en el organismo. Si pasado los 30 o 45 minutos no ha habido alumbramiento, puede hacerse una segunda dosis de oxitocina, pero si no hay efecto buscado, lo que se debe hacer es 30 minutos después de la segunda dosis, no esperar más e ir directamente a la realización de una intervención cesárea. Presentación de los cachorros. Esto también es importantísimo tener en cuenta, porque muchas veces nos asustamos por la presentación de nalga de los cachorros, y tenemos que ver que en la especie canina el 60% de los cachorros nacen en una presentación anterior o presentación cefálica, y el 40% de los restantes nacen en una presentación posterior o pelviana. Ambas presentaciones son totalmente normales y no afectan para nada el parto. El problema es cuando hay una obstrucción y el cachorro queda encajado. El que viene en posición cefálica tiene la posibilidad remota de respirar. El que viene en posición pelviana obviamente no puede respirar porque su cabeza queda directamente dentro del útero y esto es lo que disminuye la viabilidad de los cachorros. En el caso de un parto normal no tiene ningún tipo de diferencia la presentación cefálica de la presentación pelviana y hay una pequeña ganancia de la presentación cefálica de un 60% contra un 40% de la presentación pelviana. ¿Cuáles son los parámetros vitales y normales del recién nacido? El recién nacido nace con una temperatura de 36 grados centígrados. Acá tenemos que tener muy en cuenta que el cachorro recién nacido es un cachorro que nace inmaduro termorreguladormente. Es un animal inmaduro, metabólicamente, termorreguladormente, inmunológicamente, neurológicamente, pero lo que nos importa en este momento es su inmadurez termorreguladora, que en algunos casos hasta se ha hablado de animales poiquilotermos y homeotermos, en el caso del cachorro, que no corresponde. Es decir, tienen inmadurez termorreguladora. ¿Eso qué significa? Que su temperatura se adapta perfectamente a la temperatura medioambiental. Si nace con 36 grados y tenemos una temperatura medioambiental
muy baja o muy alta, lo que va a producir son alteraciones fisiológicas importantes en el cachorro recién nacido que lo hacen entrar en el túnel del síndrome de cachorro nacido débil o del cachorro con síndrome de apagamiento. Por eso la temperatura de 36 grados y la temperatura ambiental que debe tener un cachorro que nace recién nacido debe estar en el orden de los 32 grados centígrados. La frecuencia respiratoria 15-40 la presencia de ruidos orales estaría indicando que ha habido una ingestión de líquido amniótico o una ingestión de meconio. El aumento de peso. Un cachorro sano aumentará su peso corporal en un 5 y un 10% por día. Por eso es tan necesario y tan importante pesar a los cachorros directamente todos los días y si fuera posible hacerlo 2 veces por día. Tenemos que tener en cuenta que el cachorro comienza a caminar después de los 21 días. Abre sus fíjense que apenas abre los ojos, solo puede oír después de aproximadamente las 2 semanas. Y otro detalle importante dentro de los parámetros vitales del neonato durante su primer mes de vida es que sobre el día 30-35 puede tener un comportamiento sexual importante en el cual algunos propietarios se asustan o preguntan, y es totalmente normal que un cachorro monte a un hermano o viceversa, porque forma parte de la maduración del cachorro. Acá tenemos que ver también Carlos, algo que es importante. Fíjense en esta curva de un trabajo que realizamos nosotros, la diferencia que hay entre un parto normal y un parto distóxico dentro del bulldog inglés. Tenemos un 80% de lo que vimos nosotros, o de lo que estudiamos, de partos distóxicos contra un 20% de partos normales o de partos eutóxicos. Fíjense sobre el estudio que nosotros hicimos, en este caso fue un total de partos, de 7 partos, edad promedio de las perras 3 años y 2 meses, el promedio de partos por perra 1.8, promedio de cachorros 5.8, cachorros viables 5, cachorros muertos 0.7 y cachorros defectuosos 0.1. Los principales defectos hereditarios, si ustedes lo miran en el cuadro que nosotros estamos viendo en este caso, es la anasarca, es el principal defecto hereditario, siguiéndole bajo peso al nacer, hidrocefalia y paladar hendido, en este caso, en el caso del bulldog inglés. Bueno, yo tenía preparado para darles 1 hora porque quería tomarme media hora para las preguntas y para poder, como les dije en un principio, aprender yo de las experiencias de ustedes. Así que espero las preguntas y espero que haya resultado interesante la charla y que no haya sido una pérdida de tiempo. Así que, si quieren, empezamos con las preguntas. Carlos, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Las ves las preguntas o querés que te las lea? No las veo, por eso. Ahí te no las veo. Hay varias. Ahí. Juan te pregunta si ecográficamente se detecta signos con edematización subcutánea o en tórax de cachorros compatibles con anasarca. ¿Habría algún tipo de terapéutica para disminuir el edema de los cachorros? Bueno, sí. A partir de los 50 días aproximadamente se puede ver la presencia de líquido no solamente en tórax, en abdomen, sino también en el tejido subcutáneo. Se puede hacer un tratamiento directamente de la perra gestante con furosemida para disminuir el líquido, pero lo que tenemos que tener en cuenta que el principal problema que tiene el cachorro con anasarca está dado por generalmente alteraciones congénitas de algunos de sus órganos. Por ejemplo, necrosis de hígado, por ejemplo, poliquistosis renal, por ejemplo, agenesia de uno o de ambos riñones, lo que hace que por más que nosotros hagamos un tratamiento, no vamos a poder solucionar ese problema congénito que traen. De la misma manera, un cachorro bulldog con anasarca se puede realizar un tratamiento
con la utilización de furosemida a razón de 4 miligramos por kilo subcutáneo, colocar al animal en un ambiente con 32 grados de temperatura, colocar al animal con oxígeno y a su vez estimular su micción en forma constante, teniendo en cuenta que la micción no es voluntaria, y ir pesándolo, y eventualmente en algunos casos hay que dar algunas gotas de jarabe de potasio para no desequilibrar al cachorro y ver la evolución que va teniendo. De casi 90 cachorros que nosotros tratamos, salvamos uno solo, o sea, te digo la realidad que tenemos, uno solo de un cachorro bulldog francés con este tratamiento, que en este momento tiene 6 años y está perfectamente bien, pero los estudios que se hicieron ecográficos después de grande no muestran ningún tipo de alteración orgánica, mientras que los cachorros que murieron en 90% de los casos tenían alteraciones orgánicas importantes que médicamente no íbamos a poder solucionar. Ok. Andrea te pregunta, ¿hasta qué edad recomienda reproducir a una hembra? Depende del estado general de la hembra, pero lo ideal en el bulldog es desde los 2 años y medio hasta los 6 años. Ok. Grisel, ¿cuál corticoide recomienda utilizar y a qué dosis? ¿Corticoide para qué? No sé. ahora va a preguntar de nuevo. Grisel, ¿para qué? Ahora, Pablo, Carlos, ¿no mencionaste el uso de corticoide en el tratamiento de distosia? Sí, debe ser para eso entonces que están preguntando. El corticoide puede utilizarse como inductor del parto. El problema es que tenemos que ser muy cuidadosos porque el corticoide para inducir el parto demora como mínimo 12 horas y si estamos ante un parto medianamente urgente no es conveniente la utilización del corticoide. Sí, se puede usar, por eso preguntaba para qué, porque se puede usar también el corticoide si nosotros estamos viendo la posibilidad de tener que realizar una operación cesárea al día siguiente, se puede utilizar un corticoide que va a ayudar a madurar los pulmones y va a ayudar a madurar el líquido que está en los alvéolos, es decir, el surfactante pulmonar, con la utilización de dexametasona, dosis terapéutica, sin ningún tipo de problema. En el caso de inducción de parto, también puede usarse dexametasona, se utiliza combinada con gluconato de calcio, y la función que tiene el glucocorticoide en este caso es de estimular la producción de prostaglandina. Por ese motivo demora aproximadamente 12 horas entre que el corticoide estimula la producción de prostaglandina, la prostaglandina es liberada y genera disminución de progesterona y contracciones uterinas, demora entre 2 y 18 horas. Por ese motivo puede servir como inducción, pero tenemos que tener cuidado que si es un parto distóxico complicado, no es lo más indicado. Okay. ¿Qué podemos hacer si un cachorro aspira meconio? Bueno, es una buena pregunta. El problema de si un cachorro aspira meconio, tenemos que tener en cuenta que el meconio actúa de dos maneras. Por un lado, actúa obstruyendo mecánicamente los bronquiolos y los alvéolos, y por otro lado, con sus citoquinas y distintos elementos que tiene, produce la inflamación de los alvéolos y produce alteraciones respiratorias muy graves. En este caso, lo que tenemos que hacer es temperatura, oxígeno y antibiótico. En el caso de cachorro, el antibiótico debe ser siempre por vía parenteral, y lo que se utiliza, lo que nosotros utilizamos generalmente, es un antibiótico sencillo, es la penicilina benzatínica, para lo cual lo que yo utilizo normalmente, son de 30 a 40.000 unidades kilo. Para hacerlo práctico, como la mayoría de las benzatínicas que vienen combinadas con streptomicina, que pueden asustar, pero no hay problema, se pueden usar en el cachorro. Yo uso 1 centímetro en 9 centímetros de solución fisiológica, lo que hace que me quede ya, en vez de ser 1 centímetro por cada 10 kilos de peso, me queda 1 centímetro por cada kilo. Administrado con una jeringa de insulina o de tuberculina, queda 1/10 centímetro por cada 100 gramos de cachorro. Y eso se hace durante 3 días seguidos, oxígeno, suplementación alimenticia y temperatura, pero si está habiendo una aspiración importante de meconio, difícilmente logremos la recuperación del cachorro. Si es algún inicio, por ahí podemos tener suerte con el tratamiento. Ok. A ver, Adriana Jorgensen y Gabriela Axelman tienen
Los micrófonos prendidos, chicos, y nos está complicando un poquito. A ver si pueden bloquear el micrófono. Gracias. Seguimos. ¿Qué medimos con la progesterona? Pregunta Laura. Con la progesterona estamos midiendo que en el momento del parto hay directamente un cambio en la síntesis placentaria de progesterona que disminuye a menos de 2 nanogramos por mililitro y hay un aumento del estrógeno necesario para sensibilizar el miometrio a la acción de la oxitocina, y entonces de esa manera estrógeno más oxitocina generan la apertura del cuello uterino y las contracciones necesarias para el desencadenamiento de un parto normal. Por eso, midiendo la progesterona, si la progesterona tiene menos de 2 nanogramos por mililitro en el momento del parto, está indicando que el parto es inminente y que fisiológicamente se está desencadenando normal. Ahora, si nosotros lo hacemos, la medición de progesterona, en la mitad de la gestación, es decir, el día 28, como decíamos antes, lo que está midiendo es si los cuerpos lúteos están produciendo la cantidad de progesterona necesaria como para poder mantener una gestación. Por ese motivo tenemos que tener más de 30 nanogramos de progesterona por mililitro para garantizar de que estamos ante una gestación normal en la mitad de la gestación. Y sobre el final, la bajante rápida de progesterona es lo que está indicando el desencadenamiento del parto inminente dentro de las próximas 6 horas. Ok. ¿Cuál sería el diámetro cavidad cefálica cachorro para poder pensar en cesárea? Hablando de bulldog, 30 milímetros. ¿Cuánto? No se te escuchó. ¿Cuántos, Carlos, que no se escuchó? En bulldog, hablando de bulldog, 30 milímetros. Ok. Jorge dice, doctor, describió signos clínicos que nos definen distosia. Yo tenía entendido que en la raza Bulldog siempre se programa cesárea, ya que ellas prácticamente nunca pueden parir solas. ¿Es así? No, no. No es así. Y si todos los veterinarios trabajáramos por el mejoramiento de la raza, tendríamos que recomendarle a los propietarios que todas aquellas perras que tienen partos naturales deberían guardarse las hijas para ser reproductoras. El problema que se da que generalmente las hembras que tienen partos naturales no son las que reúnen las características de la raza demandadas por la sociedad. Entonces, ahí es donde tenemos los problemas. Lo que hay que explicarles al propietario, por eso les explicaba cuál es el control de monitorización sobre el final del parto, es que no debemos programar una cesárea, debemos vigilar una gestación, que son dos cosas distintas. Si vigilamos la gestación y llegamos a los 60 días, por ejemplo, llegamos a 63 días con una cabeza de 30 milímetros, pero tenemos 200 de pulsaciones en los cachorros, podemos esperar un día más y lo vamos monitorizando para ver si llegamos al parto normal. Si vemos que tenemos 58 días, 28 milímetros de cabeza y 160 de pulsaciones, y tenemos que ir directamente a una cesárea porque si no perdemos toda la camada, pero con el riesgo grande de que estamos sacando cachorros con un escaso desarrollo y que son mucho más sensibles a posibilidades de pérdida de viabilidad o de iniciar dentro del síndrome del apagamiento del cachorro nacido débil. Ok. ¿Qué anestesia en cesárea recomendás? ¿Cómo? ¿Qué anestesia en cesárea recomendás? Yo lo que pregunto, lo que contesto siempre es lo mismo. Al que me está preguntando en este caso es, ¿vos hacés muchas cesáreas? Si me dice sí, le pregunto, ¿cómo salen la perra y los cachorros? ¿Bien? Sí, esa es la mejor anestesia para hacer una cesárea. No sé si se me entiende lo que quiero decir. La mejor anestesia es la que uno mejor maneja. Yo personalmente lo que manejo es un poco ortodoxo, pero a mí me da resultado, que es la combinación de ketamina silacina en bolo por vía endovenosa, con excelentes resultados porque me permite una anestesia de 40 minutos y en el caso de necesitar más, voy agregando de a media dosis de anestesia cada 30 minutos y me permite obtener camadas en muy buenas condiciones. Pero de cualquier manera, es algo que hablábamos en su momento cuando terminé el doctorado mío en España con el doctor Félix García, cuando estaba rindiendo la tesis, que él me decía que no estaba de acuerdo
con la anestesia que yo usaba, pero que se rendía ante la evidencia, porque yo le presenté el caso de 800 cesáreas realizadas con esa anestesia, donde tenía nada más que 2 óbitos en perra y a su vez tenía una supervivencia de un 84% de los cachorros, lo que permite decir que, bueno, que se puede usar. De ahí en más puedes usar anestesia inhalada, puedes usar anestesia peridural, pero todo depende de la familiaridad que vos tengas con la anestesia. Ok. ¿Qué dosis de oxitocina? No, yo directamente oxitocina no uso porque la oxitocina no tuve buenas experiencias con la oxitocina. Se las nombro y se las digo porque hay mucha gente que trabaja con oxitocina, le da resultados. Yo no la recomiendo, como dije en un principio. La oxitocina sí en especies uníparas, pero no en pluríparas. La dosis que se maneja es 1 unidad por kilo de peso, no excediendo las 20 unidades en perros grandes y no excediendo las 10 unidades en perros menores de 15 kilos. Ok. ¿Existe algún parámetro ecográfico predictivo de distosia? Sí, el estrés fetal, es decir, los latidos, menores a 180. Ok. ¿En qué momento recomienda la IA? ¿En qué momento recomiendo una inseminación artificial? Sí. Volvemos a lo de siempre. Yo soy un amante de lo natural, este, a pesar de que hago mucha inseminación artificial y que gran parte de mi entrada es inseminación artificial y manejo, pero yo lo que insisto siempre, hoy por ejemplo, esta mañana estuve con 3 servicios de Bulldog francés y logramos que 2 servicios fueran naturales y uno con inseminación artificial. Yo lo que le digo siempre a los propietarios es que aquellos que tengan un buen perro, con sus propias perras del criadero, traten de hacer servicio natural. Con las perras que son de afuera para servir, inseminación artificial para evitar la transmisión de enfermedades venéreas. El problema es que con la inseminación artificial, por ejemplo, estamos enmascarando un montón de cosas que a la larga y a futuro van a producir distoxias o van a producir problemas reproductivos, como bandas de tejido alrededor del cuello de la vagina, como malformaciones vaginales, como prolapso de vagina. ¿Por qué? Porque si fuera el perro no podría introducirla y esa perra no se podía reproducir, y al reproducirse sigue transmitiendo caracteres hereditarios indeseables. Pero bueno, la inseminación artificial depende del criterio de cada veterinario. Yo en lo posible trato primero del servicio natural. Si no se puede, inseminación artificial. En cesárea programada, ¿cuál es el momento ideal para realizarla? Bueno, o sea, volvemos al tema de una pregunta que contesté antes. No me gusta la palabra cesárea programada. Este, yo le digo al propietario que a partir del día 58 yo necesito un monitoreo diario de la perra y de los cachorros. Mientras los cachorros estén con 180 pulsaciones minuto o más, espero el parto natural. Si bajan de 180 pulsaciones por minuto y ya tienen 30 milímetros de diámetro cefálico, la puedo programar en 10 minutos a la cesárea. Pero yo trato siempre lo posible de ir llevándolo hasta llegar a un parto natural. Los otros días pasó con una bulldog francesa que el dueño estaba desesperado que quería hacerle cesárea. Estaba con 180 pulsiones, los perritos estaban bien, la perra estaba bien, me habla por teléfono y me dice, tuvo el primer cachorro, ¿te la llevo para hacer la cesárea? No, le digo, dejala ahora tranquila, en su lugar de cría. Bueno, para hacerla corta, la perra terminó teniendo 8 cachorros normales, con un parto normal totalmente, por un periodo de 5 horas. En 5 horas tuvo los 8 cachorros. Okay. Que obviamente, si hubiera seguido las indicaciones del propietario, lo hubiera operado mucho tiempo antes. Es decir, no programar cesáreas, sí vigilar gestaciones. Bueno, no usas aglepristorona como inductor de parto. ¿Cómo? No sé qué es esto, no lo escuché nunca. No usas No aglepristona. entendí.
Aglepristrona. Agliprestone. Sí. No, el problema grande es que nosotros acá en Argentina no tenemos agliprestone. El agliprestone es un antiprogesterona, que se lo utiliza mucho para vaciar piómetras sin cirugía y se lo utiliza mucho también como abortivo. Eh, Como actúa anulando el efecto de la progesterona, podría llegar a ser inductor del parto y hay gente que lo ha trabajado y le ha dado resultados. Nosotros acá en Argentina no lo tenemos, entonces no puedo opinar al respecto. De cualquier manera, la cesárea no es solamente por un mantenimiento alto de progesterona, hay un montón de causas que pueden afectar a un normal parto. Por ese motivo, el agliprestone puede servir en el caso de que no se haya podido hacer ese recambio placentario entre estrógeno y progesterona para disminuir drásticamente el nivel de progesterona en sangre. Es un antiprogestágeno, sí. Ok. Comahue dice, ¿usás progesterona exógena para programar cesárea? Ya dijiste que no programás, pero bueno. No, yo no programo cesárea. Sí uso progesterona exógena en el caso de hipoluteolismo, es decir, cuando tenemos un problema del mantenimiento de la gestación, ahí sí se puede usar progesterona exógena para el mantenimiento de la gestación. ¿A qué dosis el uso de corticoide para madurar el cachorro? Dosis terapéutica normal que se usa el corticoide de la dexametasona. Se usa una sola dosis y es suficiente como para ayudar a producir surfactante pulmonar y para lograr una mayor maduración respiratoria en el momento del nacimiento. Volviendo al tema de edema subcutáneo observado ecográficamente a los 55 días de gestación, ¿hay algún tratamiento que se realiza en ese momento? Es decir, a la gestante. No. El único tratamiento que se puede usar en ese caso es tratar de desinflamar el edema general en la madre para que a su vez se produzca una desinflamación general en el cachorro, pero es lo que decíamos antes, si el edema generalizado o la anasarca del cachorro está dada por alteraciones orgánicas congénitas en el cachorro, no tenemos tratamiento posible. Si ustedes abren cachorros con anasarca, una vez que han muerto, los abren y miran el hígado, la mayoría de los hígados de esos cachorros tienen todos los bordes hepáticos necrosados por alteraciones necróticas en los sinusoides hepáticos, son los que producen después la edematización, o van a encontrarse también con malformaciones renales importantísimas, presencia de quistes renales y demás, es decir, el único tratamiento que podemos usar es para tratar de desinflamar el edema. ¿Cómo desinflamamos el edema? Y únicamente con diurético y eventualmente algún corticoide. El corticoide no podemos usar porque desencadenaríamos el parto si lo usamos seguido. Entonces, únicamente con furosemida y ir viendo a ver cómo va evolucionando el animal. Si podés repetir la preparación de la penicilina. Es fácil, es decir, tomamos una penicilina de las comerciales que generalmente vienen preparadas, o sea, son de 30 a 40 mil unidades por kilo. O sea, científicamente es eso. Prácticamente, la mayoría de las penicilinas vienen ya en solución y es 1 centímetro cada 10 kilos de peso. Entonces yo tomo 1 centímetro en una jeringa de 10, 1 centímetro de penicilina, 9 centímetros de solución fisiológica. De esa manera me queda una solución que puedo utilizar razón de 1 centímetro por cada kilo de peso. La administro con jeringas diluidas en 10, lo que significa que 1/10 de centímetro o de mililitro equivale a 100 gramos de peso de cachorro. Con eso podemos colocar antibióticos, desde un gatito que nacen con 110 gramos hasta un moloso que nacen con 700, 800 gramos. Ok. ¿Cómo se suplementa la progesterona en caso de hipoleutismo? En el caso de hipoluteorismo hay maneras y maneras. Si la progesterona natural se puede administrar, pero es muy difícil conseguirla a veces. Entonces, lo que yo utilizo, que me ha dado buen resultado, es el acetato de megestrol o el acetato de medroxiprogesterona. El único problema es que me van a permitir un nacimiento, en este caso sí con cesárea, porque estoy trabajando con una progesterona de depósito, pero me va a cerrar el útero, me va a permitir el desarrollo de los cachorros y hemos salvado ya varias camadas. Ok,
Alimentación ideal en cachorros cuando no maman. La alimentación ideal en el cachorro cuando no maman, hay un montón de leches maternizadas. Y si no se consiguen las leches maternizadas, lo que me da muy buen resultado es utilizar leche deslactosada que viene para el humano y la preparás al doble de la concentración que se prepara normalmente en un ser humano. Es decir, si por ejemplo para el ser humano dicen 4 cucharadas en un vaso de agua, hay que poner 8 cucharadas de leche para aumentar de esa manera el tenor graso y el tenor proteico de la leche y asemejar un poquitito la leche de perra a la leche la leche humana a la leche de perra. Ok. En medicina humana existe el índice cefalopélvico, indicador radiográfico predictivo de distosia. ¿En veterinaria existe algo parecido? Sí, sí, pero existe. En mi experiencia no me ha dado todos los resultados que yo esperaba. Eso se da porque determinan la relación que existe entre la pelvis y el volumen de la cabeza o el volumen del feto. Cuando es uno solo, el problema cuando tenemos varios cachorros, hay a veces que hay diferencias notorias entre el tamaño de los cachorros también, entonces no nos permite predecir perfectamente bien una distoxia. Lo que sí nos permite ver una distoxia es evaluar el momento de estrés del cachorro. Eso hay que fijárselo siempre en la cabeza. Es decir, evaluar el momento de estrés del cachorro. Cuando el cachorro está entrando en una situación de estrés, significa que el cachorro no da más adentro y que si nos demoramos se va a morir el cachorro y puede llegar a llegar la muerte de la madre. Por ese motivo, la frecuencia cardíaca del cachorro es lo que yo considero más importante para determinar cuándo o no debo hacer una cesárea. De cualquier manera, tenemos un problema, lógico. Es decir, es muy fácil decirlo cuando uno trabaja en una ciudad grande, donde si no encuentra un ecografista a mano, encuentra otro, o otro, porque hay 2 o 3, pero cuando uno trabaja en un pueblo chico, a veces tiene dificultades y tiene que manejarse con otros elementos. En este caso, sí sirve la radiografía, rayo X, en este caso hay que hacer una radiografía cuando los dientes de los fetitos están calcificados, significa que ya han llegado a su madurez y que están en condiciones de ser extraídos por una cesárea para no errar y no sacar cachorro prematuro. Otro de los detalles importantes que lo habíamos dejado de lado es estar midiendo la eliminación de meconio. Es decir, si ya hay movimientos intestinales con la producción de meconio hacia el líquido amniótico, significa que ya hay una situación de estrés importante y en la que sí tenemos que actuar rápidamente para evitar la pérdida de los cachorritos. ¿Utilizás el método apagar? No sé qué es eso. El método Agbar, sí, modificado. Yo hice una modificación de ese método Agbar. Ese método Agbar es para, más que nada para... ¿Cómo? Marcela, apaga el micrófono, por favor. Se escucha todo lo que estás hablando. Marcela. El método Agbar modificado es para medir la viabilidad del cachorro y la necesidad de atención médica del cachorro o no para lograr su supervivencia. Es bueno, pero cuando nosotros queremos medir la supervivencia o la viabilidad de un cachorro recién nacido, si queremos hacer algo muy rápido, tomamos alguno de los elementos del Apgar, y el más común de todos es la colocación del dedo más pequeño nuestro dentro de la boca del cachorro y ver si succiona. Si succiona más de 5 veces en un minuto es un cachorro que está normal. Si succiona hasta 3 veces en un minuto es un cachorro que necesita atención médica urgente para tratar de recuperar al máximo el cachorro. Y si succiona menos de 3 veces por minuto es un cachorro que, a pesar de todas las maniobras que nosotros hagamos para tratar de recuperarlo, corre serios riesgos de morir. Realizar la prueba de progesterona ayuda. Sí. 5 por minuto. 5 por minuto es normal, no hay ningún problema. 3 succiones por minuto necesita atención. Menos de 3 por minuto es un cachorro con muchas probabilidades de no recuperarse. ¿Servicio natural en bulldog inglés también? Pregunta. Se logran, son menores, se logran. El problema es lo que yo les decía. Todo el proceso de cortejo entre el perro y la perra, en animales que son muy predispuestos al desarrollo del golpe de calor, pueden provocar problemas serios tanto en el perro como en la perra. Yo he tenido casos de perros que se han desmayado, han caído redondo. Por ese motivo
nunca más un servicio natural. Es decir, ahí tiene que actuar mucho el criterio profesional y conocer sus clientes y sus perros, ¿no? ¿Se puede mandar a medir progesterona endógena en laboratorios de humanos o el valor es muy sesgado por no usar los No, reactivos? no, la progesterona se puede medir en humanos sin ningún problema. Ok. ¿El Ensur de humanos se puede usar como sustituto lácteo? No, yo creo que no. El Ensure. Eh, sí, se puede usar bien un ensure pediátrico. El único problema que tiene es que muchas veces produce diarrea. A veces es mejor conseguir, por ejemplo, el Nutrilón sin lactosa y se prepara con agua y es mejor que el ensure en este caso. Tamara Y si dice. no, y si Sí. no, perdón, y si no en el supermercado, la leche La Serenísima, etiqueta amarilla en polvo que viene sin lactosa, también se le puede dar sin ningún tipo de problema. Ok. Y la última dice, en un cachorro débil, por ejemplo, con 3 succiones por minuto, ¿qué medidas a tomar? Bueno, en primer lugar, tenés que tener en cuenta que los cachorros nacen con una falta completa de reservas de carbohidratos en el hígado. O sea, lo que hay que hacer es tratar de aportarle glucosa, para lo cual una manera muy sencilla es, puede hacerse directamente intraósea, que es muy difícil, y si no, se coloca azúcar impalpable o azúcar, se moja el dedo, con el cual nosotros controlamos el reflejo en agua, se pasa por azúcar y se le mete dentro de la boca que el cachorrito vaya succionando para ir incorporando el azúcar. Masajes para tratar de que el perrito llore, para que libere completamente sus pulmones y temperatura de 32 grados. Y eventualmente, si hay rales pulmonares o hay sonidos pulmonares, ver o verificar la presencia de una aspiración de meconio y en cuyo caso administrar antibióticos. Nivel de progesterona óptimo para inseminar. El nivel de progesterona óptimo para inseminar está entre 12 y 15 aproximadamente, es lo mejor para inseminar. ¿Hasta cuándo puedo sondear a un cachorro? No, sondeándolo bien y sin problema hasta que el animal pueda empezar a comer solo y tenga fuerza para mamar o para tomar la mamadera. El problema del sondaje es que con la sonda le estamos aportando nutrientes, pero no le estamos desencadenando los movimientos digestivos de mezcla y lógicos, ni los movimientos peristálticos que se desarrollan a través de la succión. Por ese motivo hay que usar la sonda, pero también hay que intentar dar mamadera para que el animal con la succión pueda poner en movimiento todo el aparato digestivo. Bueno, esa era la última, Carlos. 1.000.000 de gracias. A ver, dice, cuando termine la ronda de preguntas y se redondee la charla, esperen que, si tiene experiencia en distosia de pingüinos del parque debido a golpes de calor post, clásico rosarino, dice. Me parece que es un chiste, ¿no? No, este viene un chiste porque yo soy de Central y los pingüinos son los de Newell, entonces ahí hay un chiste Ah, dando ok. vuelta. Ok. Pablo, listo. Bueno, muchas gracias, querido Dolman, desde 1987. Me pareció muy didáctica la charla. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Carlos, inmensamente agradecido. Excelente tu charla. Quedamos acá al habla. Y bueno, chicos, ojalá que esto les haya gustado. Y como dijo Carlos, les haya servido algo. Yo me enteré de muchas cosas, pero mira, no es reproducción, así que me enteré de muchas cosas. Me sirvió de mucho, Carlos. Gracias por tu predisposición y bueno, nos vemos mañana hasta la charla del doctor Mateos de Dolor y después la semana que viene veremos. Vamos a ir viendo quién se incorpora. Muchas gracias por todo y bueno, cuídense, por favor, cuídense. Gracias, Carlos. Bueno, gracias a todos, gracias a vos y a disposición de ustedes para lo que necesiten y cuando me necesiten. Y Un abrazo, cuidémonos todos. un abrazo, gracias. Un Chao. abrazo grande, hasta luego. Chao.